Literal, esta es la mejor partida de la serie. La 3 no tenía sentido. Esta partida fue God. Van a invadir. Mirá, le hacen la misma jugada. ¿Ves? La Ashe. La partida anterior vieron que Keria entró con la jungla, porque con Ashe es fuertísimo. Creo que hasta diría que invadir con Ashe es mejor que con un Blitzcrank o un Thresh. Literal. Ashe es re fuerte, boludo, invade. T1 super lopsided for the level ones. Really big openings for them, even though they ended up losing game number 2. Le guardaron toda la jungla. JDG take matters into their own hands. Oh, they do have vision. Kill it, okay. Yeah. And of course, it's really tough to fight level 1, especially against Halo Blades Varish, Halo Blades Ashe. Incredibly powerful level 1. Ay, Honor, ¿qué hace? Strong, but the raw burst damage is big. Of course, Honor has been spotted out. Faker now on the way in. Call has been made. Potential 5v5 in the brush. Honor being chunked down here. The top laners will lane, but everyone else here. I don't think you can do this really as T1 unless there's massive damage sustained from Boludo, cómo pelean todo. so good level 1 also. I don't know. They're just kind of watching here. T1 here to spectate how JDG take a red buff. They do Bien, it se well. lo quedó Canavi. Digo bien, pegó mal, boludo. Bien. All things considered, because now Honor is he even going to be able to grab level 2 here? No. Encima lo roba los pajaritos. Takes away a bunch of the small ones here. But yeah, I mean, not only the Ashe Varus, but also the Usaron Heal por Heal. Buenos traídos se dieron ahí, pero creo que le sirve más a Varus eso, porque ellos tienen como composición de pokeo. Bueno, esta partida Gumayusi, lo que sufrió Gumayusi, boludo, creo que esta partida, si no me estoy confundiendo, minuto 10 creo que está a nivel 3. Boludo, esta partida la comió toda. No quiero ver de vuelta, boludo. Yo dije, mirá esto. Mirá todo lo leal que se te viene. Vos sos nivel 1 que te faltan como 3 minions para subir. Encima te viene Canavi. Dije, no, boludo. Lo matan. La Ashe se muere gastando flash encima. Mirá que quería. Boludo, si Keria no hacía eso, o la Ashe no troleaba, era GG. Boludo. La Q flash. Miren esto. Miren esto. Boludo. Q flash y el chabón tocó purificar. Bueno, me voy a poner a llorar. Sí Keria, boludo. No, el Varus tocó el purificar apenas. Esta es la mejor partida. La tercera fue God. Para Keria fue God. Gumayusi creo que ya no quiere jugar, no quiso jugar más esta. Gumayusi no quería saber nada de esta partida, pero Keria, boludo, estaba en pija. Ahora creo que le congelan la oleada, boludo, no puede hacer nada. Mirá, 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 mirá. Mirá. Yo veía esto y dije que boludo, otro año afuera. Boludo, mirá esto. Boludo, yo veía eso y dije, bueno. No, es que no puede, no. Ponele ahí, mirá, con la Q farmeaba, pero no gana experiencia. La experiencia más o menos por acá. No gana experiencia, boludo, ¿ves? Ahí farmea, pero no gana experiencia. ¿No es que está a nivel 2? Keria está a nivel 4. El ADC nivel 2. Ahí yo dije, Gumayusi, si se muere, vamos next. Encima, ¿cuál es la diferencia entre competitivo y solo queue? A vos esto te hacen en solo queue y tu jungla ¿qué hace? Bueno, la chupás toda porque la cagaste vos, pero todo. Entonces, la partida puede estar media hora. Lo que vos haces acá es venir acá, te suicidás y ya está. Pero en competitivo obligás a tu jungla a venir acá. ¿Ves? Honor está obligado a venir ahí a ayudarlo. En solo queue, tu jungla te ponen jaja, controlar bien la línea. Y a chuparla.
here's another look at how they started it out onto Guma Yushi, and they do get him, but Keria had immediately gone over ¡Ay! ¿Cómo troleó missing Messi? flashes after the second, or the extra tower. Auto was already in the Boludo, el purificar. air, so he Y la Q de dies even Keria after también. flashing, and Keria is able to take down the kill on Varus as well, regardless of cleanse. Sí, sí, sí. Sufrí, pelotudo. Handshake was a bit too firm there for JDG. we're not a fan of that one. He's got a firm grip. Man's got some strong Le sufre. forearms. Put him in there. Man, look at the CS though. 43 Pelotudo. for Ruler to the 16 now of Guma trying to scrape together those minion waves. Keria, of course, got a bunch of the experience Boludo. from all those minions Miren esto. Miren los minions de los ADC. that was there, but denying them to the Callista, to that snowball. Ahora me estoy dando cuenta que estoy viendo la replay de vuelta. En vivo yo no quería ver los minions. Yo en vivo yo ignoraba los minions, pero miren ahora. Ahora que ya sé que T1 ganó, miro los minions, boludo. 16 minions tiene. Boludo, el otro va a llegar a los 50 minions y el otro está por llegar a los 20. La puta que me parió. Menos mal que en vivo no miré los minions, si no me agarraba. Ay, lo que sufrí estas partidas, boludo. Y ahora se viene la final. Possible dragons, although this first one with the tempo as it is, wouldn't be surprised if Owner is able to pick this on. They have mid lane prio, Acá es, después de 3 partidas, es el primer dragón que hace Honor. Tipo que Honor decide hacerlo. Keria tiene más nivel que la ADC, boludo. And right now, in terms of gold, JDG are sitting pretty. T1, obviously, the big boon they got on the bottom side. Esta T1 estaba como perdiendo, boludo. Por ahora parece como está perdiendo T1. Tipo, ese dragón le sirve para late y todo, pero por ahora, en cuanto a oro, está perdiendo T1. Es que, si vos te fijas el oro, parece parejo, pero en realidad el ADC, en la ADC ahí está toda la diferencia. Tipo, el Varus está recontra feed. El Varus está normal en realidad. El tema, la Calista no tiene minions. Encima, miren la build que tuvo que empezar la Calista. Tuvo que comprarse robo de vida porque si no lo hacían mierda. Ahora ya está un poco más controlado ya la oleada. FAKER castigando. There's also, which we haven't really discussed yet, and I don't think it's as strong as it once was, but Renekton and Talia is such a lethal combination. Hola, Yacita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? And we do see that Hola, Senrin. isolation has been doing a really good job. Esto va para YouTube, los que no lo pudieron ver hoy y después lo subo. Va a hablar a los que no estaban. Tipo, hoy no quería aprender stream porque me duele mucho la cabeza, boludo. Me está doliendo todo el cuello, la cabeza. Pero no es porque me estoy por resfriar ni nada de eso. O me chopé frío. Es por el mundial, boludo. Hoy estuve sufriendo. Boludo, me duele toda la cabeza por el mundial. Me hizo mierda. Literal, me hizo mierda. All in with the dominance here. It looks like just trying to get some pressure. Threat of the all in not quite there yet. Forcing out the world ender from Zeus and the flash. Bien, forzó el flash. Es que cuando estoy mirando partidos así de mundial, va, T1 en realidad, porque si no está T1, me chupa la pija, tipo lo disfruto, disfrutás la partida, porque son todos profesionales, nivel alto, pero cuando está T1, mi temperatura pasa de, mi cuerpo pasa de 60 grados a 3 grados, 60 grados, 10 grados, 80 grados. Me hizo pija la cabeza. XP advantage, missing, trailing behind, but isn't going to do a lot. Ruler, however, looking for the all into the 1v1. Nice flash to get away. Piercing arrow in the 3 stacks. In the meantime, fight on the top side. 369 and 9 comboing together, catching out FAKER. Konami getting one and spin. ¿Ves esto, boludo? ¿Cómo no querés que sufra? Y es una... Mirá la Q que le pone ahí. Vení para acá, tomá. Honor se llevó el heraldo. Ay, boludo, este hijo de puta se escapa siempre. Ay, esto va para YouTube, no puedo decir eso. Este maldito este maldecido, boludo, siempre re poca vida. No puedo decir malas palabras, boludo. Qué maldito, boludo.
is T1 that pick up the Herald. They'll get that, but outside of the Recorcholis, boludo. Recorcholis y centellas. Kanavi, 369, Knight, missing. And Zeus as well, Faker as well. All these cool. Boludo, no puede ser, Recorcholis. Oh my god, it was so messy. Ay, boludo, la puta madre. For so long, just for the ultimate and the handshake at the very end, not to even connect there. No, boludo, tengo que hacer más Fallen Finance. Rayos y centellas. El Recorcholis, boludo, Recorcholis es re troll. This is lore accurate Granada that we're seeing here from Keria, bringing in all the gold for himself. Boludo, ya estoy levantando temperatura de vuelta. Estoy transpirando como si hacen 70 grados. Y yo ya vi esto. Ay, lo que me hacen sufrir. Boludo, Honor le ganó todos los Smite. Todos los Smite le ganó Honor, boludo. Lo humilló a Canavi. Encima Canavi es el mejor jungla del mundial. Tipo JDG tiene el mejor jungla del mundial y tenía el mejor ADC del mundial. Ahí la R de Keria estuvo buena porque como que no lo dejaba escapar, se tenía que meter ahí adentro, pero se salvó igual. Por ahora estaba perdiendo T1, un K de oro, boludo. Ajá. Ulti up and available for the Wukong. Waiting, buying his time. Extra healing coming in, but Zeus is going to get a chance to use it, holding on for now, but immediately Rayos. JDG is successful. Rayos y centellas, boludo. All right, what is going to be the answer on the bottom side of the map? They send Rel down there, but look, JDG have already pulled their bottom. No, acá le sacó placas, boludo. They had the controller in there. No, boludo, no quería ver más, boludo. Yo confío, encima, boludo, vos analizás la partida y decís, bueno, le saca 2K de oro nomás. Tipo, le saca 2K de oro. Pero vos mirás quién tiene la diferencia de oro. Boludo, Keria va 3-0. Keria tiene de esto, de los 17.000. Keria debe tener 5K debe tener Keria, 4.000. Entonces la diferencia de oro es más todavía, porque el support no importa el oro del support. Boludo. No, estaba re caliente. Re caliente estaba esta partida. Ahora voy a poner la cámara abajo, boludo. Having his ultimate available for the Wukong, so give up the objective in exchange for the huge bounty of gold on top side. So many turret plates. Boludo, me tengo que acordar que tengo que hablar formal porque esto va para YouTube. Así que si te he tildeado voy a decir Recorcholis. Might shift his attention to the top side of the map as he starts to wander up there now. Owner coming in tow right behind him. Por ahora la partida, boludo, miren la diferencia de los ADC. Ya el otro tiene hoja crepuscular y la calita no tiene ni siquiera un ítem. Y le falta un montón para tener un ítem encima. ¿Qué? It's also again Kanavi having such a big impact and utilizing these early kills extremely well. This is a level 10 Renekton, doesn't have dominance but does have gold. Rimpámpanos, boludo, rimpámpanos. Es buena palabra. Hola, Cherry. ¿Qué rimpámpado se está pasando? Mira acá, ese diveo. No quería ver más. No quería ver más. Zeus goes in just in time. Hostile takeover will not connect on the real Kanavi. They're still focusing on Zeus. The bailout will not be enough. And they'll say, kill Kanavi, not quite. Ya, Bit more damage boludo. going through, but at the end of the day, it's fizzle. They get the kill on the top side. Me da una bronca porque los de T1 nunca zafaban poca vida. Los de T1 nadie se iba a poca vida. En cambio ellos iban todos 10 de vida. Ese heraldo es bueno, ese heraldo es bueno. Bien, dos placas. Sí. ¿Vieron la diferencia de la partida anterior? No me gusta putearlo a Keria porque Keria es un toro, pero ¿vieron la diferencia de Ashe? Ya la Ashe tiró 2 R's que ayudaron a la TF. Keria, boludo, en la anterior partida no pegó una R el hijo de puta. Well executed defense on the top side for JDG. A character down and they still get the 1-for-1 trade plus allow for the extra. Y recién empezó la partida. Las R's de la Ashe en la partida esta. ¿Hijo de qué? Hijo de la hostia. Es un hijo de hostia, boludo.
Going for the play here is missing, throws out the arrow, and we can see how this Mirá la R esa de Ashe, boludo. Le pega justo al otro cuando salta para adelante. Ay, recorcholis, boludo. Y encima ahí, mirá, lo revive. Le faltaba una Q más. They're not able to take down Kanavi. They don't get the bailout resets, and it's JDG that gets out ahead. A really good Kanavi clone there. Kanavi now going in the arrow just around the corner. The bar assault's going to be there as well. Keep your eyes on Ruler. Where is he going to throw it? Owner trying to bake the play out. Kuma keeping his support alive. Ahí se salvaron de pedo. Se salvaron de pedo. JDG, but JDG keeping the pressure up, keeping their eyes on the tower. Boludo, qué buenas partidas. Ya estoy entrando en calor, boludo. Y recién empezó esto. Boludo, Kanavi le peleaba todo. Mirá Kanavi. La primera partida de Kanavi estuvo FK, pero la segunda y la tercera estaba re tryhard. Es que creo que la primera entró como dormido y ahora... Ahí me asusté porque si no le pegaba esa W se moría Zeus. Menos mal. Miren la diferencia de oro. 779, 713, 42 los mid. En mid casi estaba muy parejo. Faker tenía el mismo nivel que este. Y este es el mejor mid laner chino. Bueno, Faker ahora mismo es el mejor mid de Corea. And crucial that T1 have been able to grab the first 2 Drakes. They have not gotten nothing in the early game. Getting a third, moving up to Soul Point on a Cloud Soul. Heraldo para T1. But I don't think JDG are going to give them an angle. They're so far ahead. Kanavi está en Narnia, ni lo quiere pelear. Ni siquiera puso visión, dijo, ya lo dio como perdido. Esta partida, creo que el mejor de T1 por ahora es Honor. Honor y Keria, obviamente. Pero Honor le está sacando todos los objetivos. No, creo que top 1 Keria, después Honor. Después Faker, después Zeus y el último Gumayusi que la está pasando re mal. De ellos el que está jugando bien es Kanavi. Ahora se viene el próximo dragón en 45 segundos. Boludo, yo creo que la final... Caracoles también es buena palabra. Boludo, imagínense ver la final del mundo en un cine. El año pasado estuvo en un cine. Pero porque fue en Estados Unidos y para nosotros fue a las 8 de la noche. Vos a las 8 de la noche sí podés ir al cine. Acá, boludo, a las 5 de la mañana. ¿Qué cine abre a las 5 de la mañana? Boludo, ¿hay cines que abren a las 5 de la mañana? No creo. El año pasado, porque creo que fue a las 7 de la tarde, el mundial, no me acuerdo a qué hora. El cine de la matanza, ¿qué? Pues yo creo que comés harina y God. Digo, boludo, estamos hablando en YouTube, es para YouTube este video. Recorcholis, a ver si ganan. Hay que estar concentrados. Ahí el pelotudo, digo, el maldito de Honor, no sé por qué. Mirá la vida que perdió ahí. No sé qué mierda. Ahí la jugó God porque esquivó la R de Varus. Ahí la jugó God. Esquivó la R de Varus, pero perdió casi la mitad de vida. Keria está re adelantado. Esquivan la Q. Ah, no, ya sé la TF esta. Boludo, miren la Ashe. Esta TF ya me acuerdo. Ahí ultea, yo dije, Honor está encerradito. Mirá, miren. Tira la R, mirá esto. Tira la R y flashea. Y se lleva el dragón encima. Maten. Boludo, ¿cómo va a flashear así? No, Honor en pija estaba. Boludo. Mirá la gente, escuchen la gente. Boludo, escuchen a la gente. Boludo. Se le escuchan los micrófonos, chabones, de la gente.
Imagínate si lo hacen en Argentina. Que nosotros ponemos el público argentino es como más loco. Imagínate un mundial en la Argentina, boludo. Van 7 personas porque el LOL no sé quién juega. Pero, boludo, se recontrapica. Si los coreanos no son de gritar mucho. No. Mirá esa R. Boludo. Mirá, miren esto. Boludo, flashó justo el pixel. Mirá. Y Faker entraron como y la R de Keria le pega a los 5, boludo. And we see the value of the Renata come through yet again. There is no counterpunch for JDG. No. Not able to actually re-engage there. Can't assist Kanavi as he tries to get on No. Can't Mirá esa con el celular. assist Kanavi. Mirá este gritando. Le grita al amigo, no sé a quién carajo le grita, están festejando y mirá esta con el celular. ¿Qué mierda hace con el celular? On the back line. And now, Gold. Hija de puta, boludo. Digo, maldita. ¿Qué mierda, boludo? ¿Está viendo en la final y tal? A ver, sí, estoy acá, chicos, mirando. Series is so fun. These team fights Repámpanos, boludo. good from both sides. Last game, JDG pulling out some miraculous No, esta moves. partida, boludo, estaba re... Es que lo bueno de esta partida son las TFs y que está re parejo, boludo. Mirá el logro. Da igual. From different angles. And I think big for Owner. Boludo, y Ruler pega todo. Mirá acá. Acá se viene la jineteada. Mirá lo que hace mirá lo que hace Owner. Boludo. Boludo, en el aire dio vuelta el caballo. Mirá. Boludo. No. Boludo, mirá. El jinete. No, y encima le camina con la S, boludo. Como que camina y se queda parado, camina. No. Boludo, esta partida la carrió Owner. Esta partida fue de Owner. Ahora que estoy analizando bien, es que Owner estaba en pija, boludo. Owner y Keria. Owner y Keria, boludo. JDG holding on to a gold lead, but T1 feeling a lot more confident. Qué buen nivel de partidas, boludo. Baron spawning in 4 seconds. Both sides take it pretty quick. Although the lethality Varus actually puts a pretty big damper on any hopes JDG has for bursting it down. And Sí. Going in on a ruler. Chupala toda, hijo de puta. Sí, señor. Digo, maldito. Bien hecho, chicos. Bien. Ay, ahí se cebaron. Bro, ahí empezaron a... No sé qué hicieron ahí. Gastaron flash todo para adelante. Bien, estos Baron. Bien, encima tiene re poca vida Kanavi. Boludo, me tengo que acordar que esto va para YouTube. Bien hecho, muchachos. Por tonto le pasó eso. They have the Ren Smite combo. There is no reason they should give this up, but Kanavi might just be able to take it. They're now trying to burst it down. The push over the wall. Buena. Ay, lo mataron acá T1, boludo. Boludo, acá casi me quedo sin computadora. Boludo, esto va bien, ¿ves? Va bien. Va perfecto. Ya está. ¿Ves? Se escapa, ya está. Se muere Keria. Se muere el otro. Se muere Owner. ¿Qué mierda hicieron, boludo? ¿Qué mierda hicieron, boludo? Y el Renekton, hijo de puta, no se moría más, boludo. Digo... Bueno, no puedo hablar sin putear. El maldito del Renekton, boludo, no se moría más. Ahí Faker, ahí todo parece como que tiró la R como el ojete, pero lo hizo God, ¿ves? Lo hizo God porque ya el tiempo ya no llegaba.
si él se tiraba para robarlo, no podía porque Faker lo empujaba, ¿no es? Como tuvo que dodgear esa R, en ese tiempo que perdió, no pudo entrar. Así que Faker God. They win the subsequent fight, but they go too far. Yeah, look at Guma and Keria's health so low. ¿Ves? Acá ya está, ya está. Ponele, si lo podías matar, God, pero mirá todo lo que aguanta. No se muere más el lagarto de mierda. Mirá, no se muere más. Qué lagarto de mierda. Mi Faker encima le fuerza una R. And there was a big miscommunication because Faker was backing while the rest of the team was like, oh, it's fine. We got 369. No, boludo, lo que es sufrir. T1 still have the Baron buff available and should be able to set up for the soul point. Acá se viene el arma de T1. Acá Zeus está posicionado. Fíjense que se para. Mirá, mirá, mirá dónde se esconde. Tipo, el que pasaba acá lo hacía mierda. Mirá, mirá. Ahí va de vuelta Canavi. Mirá, el que pasa ahí se hace mierda. Faker doshea todo. Faker doshea, no sé. No cagaron a palo y... Sí, señor. Miren acá Faker. Miren a Faker cómo esquiva la R de Ashe. Miren a Faker. Encima es una R invisible porque, ¿ves? La tira por la pared. Miren. Tira por la pared. Esto no lo ves. Esto en el juego no lo ves. Acá sí porque... Mirá cómo esquiva. Ay, se lo quedó el bucón. Boludo, me olvidé que se lo queda el bucón. Acá pensaron re 21. Dijeron, mirá, si acá se iban para atrás, si acá ellos agarraban y se iban para buscar a la Ashe, la perdían, porque la Ashe no la puedes perseguir. Te va pokeando, te pokea, te pokea. Entonces, mirá, dijeron, vamos para adelante. God. Mirá, van para adelante. La Ashe empieza a correrlos por atrás. Mirá, miren la Ashe, miren la Ashe. Apenas le inician, creo que acá se confundió Keria, a ver. Usó el cronómetro Keria, ¿no? ¿Acá Keria usa el cronómetro? ¿O yo pensé que fue cronómetro? ¿Eso qué es? No es cronómetro, ¿no? Ah, es la skin. Encima Ashe sin flash la hace en pelota. Tu casa, boludo. Boludo, ahí yo dije usó el cronómetro Keria. ¿Qué mierda hizo? Ah, era la emisión en un segundo. Ay, boludo. Me está doliendo la cabeza. Boludo, estoy sufriendo como que no sé lo que pasa en la partida. No, es que, boludo, miren la partida, miren el oro. El oro está igual. La R, boludo, la R ahí de... Es que todos juegan bien, boludo. Cualquiera que mires, todos juegan bien. La R de Keria buenarda. La R de Keria buenarda, porque mirá, tuvo que alejar a la Taliyah, encima la Taliyah la agarró. Se tuvo que alejar el Varus, ¿no es? El Varus no pudo pegar un básico acá. Miren. El Varus y la Taliyah acá no estaban. Era un 5 contra 3. No, ni siquiera 5 contra 3. 5 contra 1 solo. Contra estos dos. ¿Ves? Ahí se muere el bucón. Y acá estaban encerraditos que agarraron por arriba. Kind of respect it from JDG though. They're trying to kite them out and poke them down, even with 4 members here. But the Kalista ultimate means they're going to get the full engage. Sí, señor. Missing has no mobility. And what is really big is that Missing actually ends up flashing there because at that point, I think JDG had already won the play. Missing. No, acá se viene la gran jugada. Acá se viene la gran jugada, boludo. Dios mío. Mira acá, acá yo dije, sí, háganlo mierda. Bueno, no tiene flash el Ashe. Chau, Ashe. Bien, bien, lento, 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 lento. Bien, bien.
Ahí a la Ashe le hace mierda, porque la Ashe sin flash es una cagada. Y encima se paró mal ahí. El problema es que no van a sacar nada con esa Ashe. Tipo, la Ashe la mataron, pero no sacan objetivo. Así que es como una muerte al pedo. Y oro, ni siquiera te da oro, porque creo que te da 200 de oro. Ahí Honor se dio cuenta que le quería hacer el combo. Boludo, la partida está muy pareja. 44.500 a 44.300. Boludo, 200 de oro nomás. Es impresionante, boludo, esta partida. Fue la mejor de la noche. Porque las otras eran como pareja y después ya le sacaban 10k y ya está. En cambio esta, mirá, minuto 25, 26 y están igual. Mirá el oro. 100 de oro nomás le saca. 100 de oro. Es un centinela. Ahora le sacan 500, no sé por qué se fue a 500. ¿Qué carajo farmearon para sacar 500 de oro de una? Ah, una oleada. ¿Ves? Ahora están igual. Ahora van a farmear esa oleada de abajo. Mirá el oro, miren el oro. Boludo, el oro está igual. 100 de oro nomás se sacan. This Varus poke is unreal right now. 3-item power spike with the lucidity boots as well. So much cooldown reduction, so much poke damage available here. He's the one who tries to take over mid lane Crush. They're even going to use Knight's. Esa R de Knight es buena. Get some extra damage on tower here. Looks like they don't want to step up to it. Fue buena esa. El tema que Gumayusi se dio cuenta. Pero ahora no tiene la R para el dragón. Keria está buscando... Creo que está buscando el... Mirá las R que tira el hijo de... Dios. Mirá las R esa, boludo. Son R perfectas. No, acá yo ya estaba re caliente porque, boludo, la anterior partida Keria no pegó una R y este hijo de la hostia pegaba un montón. Este maldito pegaba todas. Acá Zeus pega una troleada. Pero por lo menos gana tiempo, pero una troleada. Y encima Ashe ahora tiene la R de vuelta. Recién gastó la R y ahora tiene la R de vuelta. Pero bueno, esto va a ser alma de T1. Alma por Baron, es mejor Baron. Va, no sé si es mejor Baron. El Baron por lo menos obviamente vas a ganar más solo porque pushea más rápido y todo. Pero el alma, el tema es que el alma esa es una mierda, boludo. Alma de viento sacaron. JDG have had some of the most devastating Baron power plays of any team at the tournament. Ahí se viene TP para pushear mid. Ahora van a tirar la torre de mid. In the form of a permanent dragon soul to the side of T1. Boludo, y el nivel de Ruler, no tiene sentido el nivel de Ruler. Boludo, nunca está mal parado. Bueno, ahora se viene la gran... ¡Mirá eso! Mirá esa R que tira, boludo. Son R's invisibles. Hijo de puta, boludo. Va, se le dice R invisible cuando pasan por la pared, porque por la pared no la ves. Porque si vos ves la R por acá, es fácil esquivarla, pero por la pared... Cuando yo juego Ashe siempre me paro de un costado para tirar la R así. Boludo, tira R perfecta. Y Varus te caga palo, no te puedes acercar. Acá viene la jugada. No. Sí, sí, sí. Encima Gumayusi se tira el sol y revive. Boludo, no la pueden ganar así. No la pueden ganar así.
Boludo, mirá de vuelta. Tipo, tienen Baron. Honor ya no puede entrar con esta vida. Zeus ahí lo agarró mal parado. Mirá Faker. Mirá Faker. Inicia, flashea y la R la tira de costado porque mirá, Ruler flasheó re bien. Pero lo agarró justo en la puntita. Y encima, boludo, Honor se dio cuenta enseguida. Vio la jugada enseguida, mirá. ¡Su mierda! ¿Ves? Ahí Gumayusi se muere y se tira el cronómetro. Se tira el cronómetro. Entonces cuando mirá, cuando Kanavi revive, quiere flashear para que muera Gumayusi, lo matan. Es una fiesta. No, 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 no. Escuchen la gente, escuchen la gente. The T1 gonna go up to match point. And it's Faker that sets it up. Owner that knocks it down. Ay, 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 boludo. Y acá yo dije sí, la ganan, la ganan. Boludo, vi que sale la Ashe, pero la Ashe la chupa toda. Bien, boludo. No, 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 no. No, mirá la cara de ese. La cara de ese. Este era el chino, pero 100%. Mirá, ¿cómo saber cuáles son los coreanos? Estos dos son los coreanos, están festejando una fiesta. Mirá la cara de este. Boludo, no lo puede creer. Está re duro. O capaz que es coreano, pero quedó en shock, boludo. Quedó en shock. Se quedó pensando en la jugada. Quedó con la boca abierta, decía. God.